Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Vaya. El Trabalengua Podcast. El Trabalengua Podcast Multimedia por Ashram, Hogar de Emprendedores, en su nuevo avatar. Acá acompañado de la profesora María Teresa Gracia. ¿Cómo no? Ajá. Buenas tardes, felicidades. Preséntame tú a mí. Y aquí tenemos al señor Pedro Grausan. Pero ahora me llamo Pedro Guarepe. Ah, ahora es Pedro Guarepe. Sí. También pero, Grausan. Pues, bueno, era Pedro Grausan Guarepe, pero no sé, me quedo más con el Guarepe. Está bien. Guarepe con W, porque si el Guaraíra Ripano es con W, porque yo no voy a hacer con W. Claro que Pedro Guarepe con W. Está bien. Bueno, yo me llamaba antes también Pedro Leonardo González, ¿no? Pero bueno, soy nominalista y no creo mucho en los nombres. Ajá, entonces el trabalengua de hoy pensamos dedicárselo a Rusia. Porque Rusia, bueno, está en la plena actualidad, ¿no? Ahora se habla de Rusia y Rusia por aquí y Rusia por allá. Y me da la impresión siempre de que la gente no tiene la menor idea de lo que es Rusia o de lo que ha sido Rusia, de lo que fue Rusia. Y no solo eso, sino que la gente le tiene mucho miedo a Rusia. ¿Piensas tú? ¿Qué piensas tú? No, igual. Un gran desconocimiento y no saben nada, sobre todo de su parte cultural, su Ajá. Cultura, que es muy Exacto. profunda, muy amplia. Muy amplia, muy universal. Y bueno, siempre nos han presentado a los rusos como los villanos, ¿no? Estamos acostumbrados a las películas de espías y tal. En las películas de espías, los buenos son los de la CIA, imagínate tú. Y entonces los rusos son los malos. Y los rusos aparecen así como unos seres siniestros, intrigantes y todo eso, ¿no? Por supuesto, los agentes de la CIA son una maravilla, son seres virtuosos, ¿no? Y la manipulación es mayor aún por lo que está pasando últimamente con la guerra de Ucrania, ¿no? Por cierto, cada vez que yo veo a Kiko, ¿sabes quién es Kiko? Yo sí, por supuesto, el Ajá. que tiene el programa ese de Que no Kikosis. usa media. Kikosis. Ajá, bueno, Kiko. Cada vez que oigo a Kiko diciendo Ucrania, bueno, a mí no sé, porque veo que Kiko tampoco ha hecho la tarea y no ha estudiado nada y no sabe nada de nada. Porque ¿qué es eso de Ucrania? Bueno, entonces ¿qué? Tendremos un país llamado Polonia o Albania. Bueno, de repente puede ser de las dos maneras, ¿no? Pero bueno, yo prefiero Ucrania, ¿no? Lo cierto es que Ucrania, bueno, nos quieren presentar la situación como que Ucrania es un país pequeño que ha sido invadido por un monstruo llamado Rusia, ¿no? Encabezado por un monstruo, peor aún, que se llama Putin, ¿no? Entonces, como nadie sabe nada de nada, bueno, esa es la historia que corre. En los noticieros, por lo general, lo que hacen es leer los cables. Entonces, en los cables te presentan justamente esa visión de lo que está pasando, ¿no? El grandote malo, David contra Goliat, pues. El grandote malo, Goliat, y David es Ucrania. Entonces Ucrania son buenos y las mujeres son bellas y todos son muy sufridos y todo eso, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera historia, no? Bueno, claro, hay dos lados, entonces no es bueno tomar partido tampoco, ¿no? Lo que sí yo te puedo decir es que Ucrania siempre fue parte de Rusia. Cuando se habla de Rusia, siempre se habla de Ucrania como una parte de Rusia. Y Kiev, incluso, si vamos a la historia, ¿no? Uh-huh. Rusia como tal se originó en Kiev, ¿verdad? Kiev, que ahora está de moda decir Kyiv, porque así es como se pronuncia realmente, ¿no?
Fue el lugar original de donde se originó Rusia, ¿verdad? La cultura rusa. Y esa es una historia muy, muy bonita, me parece a mí, muy interesante. El príncipe Vladimir, porque bueno, como sabemos, los rusos tienen nombres como Vladimir o Vladimir, Iván. ¿Cuál es el otro nombre ruso típico? Dimitri, Alexi, y bueno, todos esos nombres rusos maravillosos. Bueno, el príncipe Vladimir o Vladimir, que no es el que está ahorita, ¿no? Que también se llama Vladimir o Vladimir. Digamos, Rusia es una mezcla étnica de vikingos, que hay una palabra rusa que no la recuerdo ahorita. Bueno, mándenos a las redes sociales de Ashram, Hogar de Emprendedores, a ver si nos ilustran más sobre eso. No hay una palabra rusa que se refiere a los vikingos, ¿no? No la recuerdo ahorita. Son una mezcla de vikingos con eslavos. Los eslavos ya son gente que viene de allá de Asia Central y tienen una fuerte influencia también de los mongoles, ¿no? Entonces ellos no son propiamente europeos. Ellos son realmente un cóctel ahí de europeos con asiáticos. Y bueno, cuando ellos decidieron formar su reino y formar la nueva nación de Rusia, muy interesante, ellos decidieron cambiar su religión. O sea, ellos llegaron a la conclusión de que la religión tribal que ellos tenían, animista, qué sé yo, no era una buena religión. Y entonces decidieron investigar las religiones monoteístas, ¿eh? Como María Teresa aquí es bastante teóloga, entonces ella, bueno, estos temas le entusiasman mucho. Ellos decidieron investigar las religiones monoteístas. Entonces investigaron el judaísmo, investigaron el islam. Y esto, fíjense, esto ocurrió aproximadamente en el año 980 y pico. No recuerdo si era 86, 89, por ahí. A finales de ese milenio, del primer milenio. No llegaba al primer milenio. Ajá, bueno, estaba terminando el primer milenio ahí, ¿no? Y ellos se pusieron entonces y bueno, entonces el Islam estaba nuevecito. Uh-huh. El Islam tenía 200 años. Estaba empezando, estaba también en plena efervescencia, ¿no? Estaba así joven. Estaban conquistando el mundo y todo eso, ¿no? Bueno, estaban los judíos, que son más antiguos, y estaban también los cristianos, ¿no? Y como los rusos están situados hacia el oriente, ellos no estaban tanto bajo la influencia de Roma como bajo la influencia de Constantinopla, ¿verdad? Entonces ellos se pusieron a ver los pros y los contras de las diversas religiones monoteístas y llegaron a la conclusión de que el que más les gustaba era la iglesia ortodoxa griega, ¿verdad? Que en ese momento ya tenía muchos conflictos con Roma, ¿no? Con Roma, sí. Ajá, pero todavía no se había oficializado el cisma. Lo que se llamó el cisma de Oriente, ¿no? Sí. A ver, háblanos un poco de eso, María Teresa, tú que eres teóloga. Bueno, ellos diferían un poco creo que sus diferencias con respecto a la cristiana de Roma. Ajá. Era mínima la diferencia. Creo que tenía que ver algo con la trilogía de las tres divinas personas de la Trinidad, que creo que ellos decían que el Espíritu Santo era producto del amor del Padre por el Hijo. Y en cambio los romanos decían que no, que eran tres personas diferentes en una. Bueno, eran unas diferencias mínimas, que creo que eso motivó el cisma. Bueno, pero realmente lo que motivó el cisma eran cuestiones políticas y diferencias de cultura, de origen. Claro, la cultura griega que imperaba ya en Constantinopla no era la misma que estaba ya en Roma, ¿no? Además Roma había decaído. Sí. Bueno, era la nueva Roma, ¿no? Constantinopla era la segunda Roma. Bueno, ya que acertadamente has traído ese tema aquí a colación, los rusos creen que Moscú es la tercera Roma. Uh-huh. Ellos dicen, bueno, tuvo la primera Roma que cayó, estuvo luego Constantinopla que también cayó, y la tercera Roma es Moscú.
Sí. Y ellos dicen, esta es la tercera Roma y no habrá una cuarta. Porque lo interesante aquí es apuntar, ¿no?, al hecho de que los rusos son sumamente religiosos, son un pueblo, la religión ortodoxa rusa es parte de su cultura, una parte esencial de su cultura. No se puede comprender a los rusos sin comprender su religiosidad. Es que su religiosidad tiene que ver con ese ímpetu que ellos tienen y esa pasión tan grande por sus condiciones tan extremas, ¿no? Bueno, el frío y entonces son muy apasionados. Sin duda. Bueno, miren ustedes, por ejemplo, las danzas rusas, ¿no? Porque uno ve, qué sé yo, los griegos tienen unas danzas también muy interesantes, pero son así como relajadas, ¿no? Son así, se agarran y tal. Pero, perdón, las danzas rusas son frenéticas, son acrobáticas. Bueno, hay que estar así en un estado de embriaguez de vodka mezclado con una elevación del espíritu como para poder llevar a cabo esos pasos de baile que ellos hacen, ¿no? Bueno, entonces exactamente esa pasión ellos la vuelcan, se dice así, ¿no? La vuelcan en todas las manifestaciones culturales suyas, ¿no? Sí. Y bueno, entonces los rusos son un pueblo sumamente religioso. Sin embargo, una de las cosas uno de los prejuicios que tiene la gente es que los rusos son comunistas. Porque no se han enterado de que los rusos ya no son comunistas. Ya no son. ¿No? Fíjate que es interesante ver cómo un pueblo tan religioso llegó a estar bajo un gobierno que se declaraba oficialmente ateo. Sí. O sea, digamos, uno de los puntos... pues, vamos a poner esto por aquí, porque si no... Uno de los puntos claves de ser comunista, que también eso, porque ¿qué es ser comunista, no? Dicen, bueno, por ejemplo, los incas eran comunistas, los primeros cristianos, uno lee los Hechos de los Apóstoles lo compartían todo. Una de las cosas que más enfatizan es esa, ¿no? Que ellos compartían todos sus bienes y que si tú querías unirte al grupo de los apóstoles, tú tenías que venderlo todo y dárselo todo a los apóstoles, ¿no? Y incluso hay unas anécdotas ahí de unos señores ahí que decidieron no venderlo todo, sino quedarse con una parte. Entonces cuando San Pedro se enteró, ¿cómo fue? Le dijo, tú te querías quedar con una parte. Bueno, entonces eso no está bien. Y el tipo se murió. El tipo cayó muerto. Algo así sale en los hechos de los apóstoles. Bueno, que eso es algo que yo recomiendo la lectura de ese libro, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles. Porque ahí también se habla mucho de la influencia griega sobre el cristianismo, ¿no? Sí, sí. El cristianismo original tiene una fuerte influencia griega. Por eso la ortodoxia griega es... bueno, para ellos son el cristianismo original. Y ellos ven a Roma como la herejía latina, la llaman. ¿Ah, sí? ¿Tú habías oído eso? No. La herejía latina. Bueno, es que yo últimamente estoy leyendo mucho sobre Rusia, entonces... bueno, vamos a ver cómo seguimos aquí esta conversación. Ellos son sumamente religiosos, pero llegan y caen bajo, o bueno, no digamos que caen, ¿no? Sino que ocurre la Revolución Rusa, ¿no? Que en su momento fue saludada por todo el mundo. Era una revolución que iba a traer la igualdad, iba a traer los ideales de la Revolución Francesa, iba a recuperarlos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Pero bueno, un pilar ahí de ser comunista es ser ateo, ¿no? Entonces, esta gente, los bolcheviques, que llegaron con la Revolución Rusa, eran ateos y de paso odiaban a la iglesia, y particularmente odiaban a la iglesia ortodoxa rusa, y se dedicaron a perseguirla. Una de las primeras cosas... La asociaban también aliada con la aristocracia, claro. Bueno, porque la iglesia... tú tienes que ver la majestuosidad de esos templos allá en Moscú. Yo, por cierto, nunca he ido a Moscú, quisiera, pero que no en invierno. No en invierno, a menos que me den, bueno, una botellita de vodka y uno de esos gorros de piel de oso, ¿no? Porque, bueno, me imagino cómo serán esas temperaturas ahí, ¿no? Pero hay que ver la majestuosidad de esos templos, ¿no? Y por dentro eso es, bueno, oro así, bueno, a patadas.
Obviamente hay una unión ahí fuerte entre lo que es la monarquía y la aristocracia rusa y la religión, como lo hay en todas partes donde hay religión. Sí, es verdad. No hablemos del Vaticano, ¿no? Bueno, porque no estamos hablando de eso, pero no debemos desviarnos. A ver, sigamos con los rusos. Los rusos, de repente aparecen los bolcheviques y empiezan a perseguir a la iglesia ortodoxa, ¿no? Y bueno, pasan tantas cosas, o sea, el odio porque hay una cosa también, vamos entonces a cambiar un poco de tema, vamos a hablar de lo que se llama la rusofobia. La rusofobia siempre ha existido, o bueno, desde que existe Rusia, y desde que Europa se convirtió en una gran potencia, que después de las cruzadas y todo eso, incluso después, estamos hablando de ya después del viaje de Colón, y cuando Europa realmente se convirtió en una potencia colonial importante, bueno, entonces empezaron a tenerle miedo a Rusia, ¿no? Porque Rusia es un país tan inmenso, y de paso con unas riquezas increíbles, y es una cultura diferente, no es un país europeo más, es un país euroasiático, ¿verdad? Ellos tienen su propia cultura, y bueno, y los europeos se han sentido siempre amenazados por los rusos. Los rusos siempre han sido vistos en Europa como una amenaza, un pueblo ahí, y de paso, para los europeos, los rusos son un pueblo atrasado, de gente que se la pasa borracha, bailando ahí unos locos bailes, pasos de baile, y tienen una religión que tampoco es la de ellos. Entonces hay un conflicto cultural ahí latente, ¿no? Y los rusos respecto a Europa, bueno, han tenido también, porque hay una parte de los rusos que son proeuropeos, ¿verdad? Ellos son prooccidentales, proeuropeos, y ellos ven a Europa como bueno, como un ideal, ¿no? O sea, ellos quieren ser avanzados como los europeos, ¿no? Pero también hay unas raíces y una historia muy, muy compleja y muy diferente a la europea, dentro de Rusia, que serían las raíces eslavas, ¿no? Entonces existen los eslavófilos y los eurofílicos, se podría decir, ¿no? Sí. Bueno, Pedro el Grande, que es el gran zar que realmente llevó a Rusia bueno, muy lejos. A occidentalizarla. Y una de sus premisas era occidentalizar a Rusia. Entonces él mismo viajó a Europa y estuvo observando ahí cómo era la cosa ya, la industria, y bueno, entonces siempre ha existido ese conflicto entre Rusia y Europa, marcando el hecho de que son culturas diferentes. Entonces los rusos no son europeos, son otra cosa, y los europeos, bueno, otra cosa es que los europeos siempre han tratado de destruir a los rusos, y como parte de la historia rusa están las guerras que ellos han tenido con los europeos. Hay una película maravillosa que se llama Alejandro Nevsky, ¿verdad? Que tú la has visto, ¿verdad, sí, María Teresa? Sí, ajá. Bueno, narra la gran batalla, que una de las grandes batallas que tuvieron, porque eran guerras interminables. Eso también hay que darse cuenta de eso, ¿no? Europa no ofrece sino guerra, o sea, Europa siempre ha habido guerra, Europa siempre ha sido un país que todo lo han resuelto con las armas, ¿no? La historia de toda Europa es una historia de guerras tras guerras. Y bueno, entonces, sí. Entre sí, incluso ellos se autodestruyeron en la Segunda Guerra Mundial, y entonces dime tú cuál es el ejemplo de Europa, ¿no? Violencia. Entonces nos quieren presentar realmente a la cultura europea occidental como una cultura superior, pero resulta que están tan llenos de violencia. Entonces no sé. Bueno, fíjate, los caballeros teutónicos y tal, germánicos, que ya querían destruir Rusia,
en la Edad Media, 1200 y tal. Entonces está este recuerdo de que ellos derrotaron a esos caballeros teutónicos a pesar de su poder y a pesar de sus grandes armaduras y de sus lanzas y de su poderío y tal, su organización militar. Ellos los destruyeron, ellos los derrotaron. Y luego está, bueno, Napoleón. Napoleón trató también de destruir y dominar Rusia, ¿verdad? No lo pudo. Pero no pudo. Incluso después de Napoleón, yo creo que le quedó claro a mucha gente que Rusia era inconquistable. Pero por lo visto no bastó el desastre de la invasión napoleónica, ¿no? Napoleón invadió Rusia con el ejército más grande que se había visto en la historia. Se habla de 600.000 hombres y una alianza de diversos países, todos queriendo destruir a Rusia, ¿no? Bueno, y llegaron hasta Moscú y la táctica de los rusos, la estrategia de los rusos era ir retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo y dejarles la famosa tierra arrasada, ¿no? Llegaban los franceses y se encontraban con que la gente se había ido y habían quemado las granjas y tal, y se habían llevado los animales y ellos entonces ahí, bueno, no encontraban nada y siguieron avanzando y recuperando territorio. Eso es interesante por lo que está pasando también ahora en Ucrania. Avanzando y tomando territorio y los rusos retrocediendo esperando su momento, ¿no? Y llegaron hasta Moscú y cuando llegaron a Moscú se encontraron que Moscú la población había huido, habían abandonado la ciudad y de paso, estando Napoleón ahí en Moscú, la quemaron, ¿verdad? Había incendiarios, sí. Sí. Que los agarraban y los mataban, ¿no? Claro. Bueno, porque también la historia de Rusia... Era una especie de guerrilla. Sí, la historia de Rusia también está llena de esas cosas dolorosas, ¿no? De masacres y grandes matanzas. Bueno, entonces Napoleón se encuentra ahí en Moscú, llegó a Moscú, conquistó la capital de Rusia, pero no había ganado la guerra, los rusos estaban ahí. Y entonces llegó lo que se llama, mis queridos oyentes de Ashram y del Trabalengua Podcast Multimedia, el General Invierno. Y todo eso, todo eso se está reeditando ahora, ¿no? El General Invierno es que, bueno, las condiciones del invierno ruso son tales, las temperaturas, que eso lo aguantan nada más los rusos. Con vodka. Bueno, se encierran a tomar vodka y sus abrigos de piel de oso y todo aquello. Pero los franceses, por ejemplo, fueron destruidos por el general. El General Invierno fue el que ganó finalmente, esa campaña. También la impaciencia de Napoleón, esa retirada cuando ya venía el invierno fue realmente una pésima decisión. Entonces lo único que logró Napoleón al invadir Rusia fue que después se tuvo que retirar y su ejército fue completamente destruido. Ya al final de la retirada los rusos los tenían ahí y les disparaban así como tiro al blanco, bum, 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 bum. Y bueno, pero no les quedó claro, por lo visto, a los europeos que Rusia era imposible de invadir, o sea, imposible de ocupar, demasiado grande. Es el país más grande del mundo. Entonces viene la experiencia de Hitler. Y bueno, todo el mundo ha dicho que eso fue el gran error de Hitler, pero al mismo tiempo que el gran error de Hitler era lo que Hitler era lo que él quería hacer desde un principio. O sea, la existencia de Hitler era justificada por la intención de destruir el comunismo, ¿no? Y el comunismo era la Unión Soviética. Entonces, realmente él quería, esa guerra era la que él quería. La otra guerra, la guerra con los occidentales, se le habían impuesto. ¿Qué piensas tú de eso, Hilario? Eso es así. En realidad, él... ya vamos a pasar a una segunda parte. Bueno, ok, dale, corta. Y entonces vamos a despedirnos aquí con una pequeña fanfarria. El Trabalengua Podcast.
Trabalengua Podcast Multimedia, acá por Ashram, hogar de emprendedores. Y aquí en esta fría tarde caraqueña, cuando hay una onda tropical luchando contra una vaguada, y nosotros aquí llevando más agua que que pato mojado. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro programa El Trabalengua, y hoy estamos hablando de Rusia, ¿no? Y nos habíamos quedado un episodio, tremendo. Ese es el espectáculo más grande de la historia, creo yo. La invasión alemana de Rusia, ¿no? Fue diseñada como un genocidio planificado así minuciosamente, ¿no? La idea era, bueno, matar a la mayor cantidad de gente que se pudiera y ocupar ese territorio con la raza superior. Que los europeos siempre han creído ser ellos, ¿no? Y es lo que les decía, era Hitler, él decía, él estaba de acuerdo tanto con los franceses como con los ingleses. Ellos eran la raza superior. Entonces Hitler sentía que a él lo habían obligado a pelear con los franceses y sobre todo con los ingleses, ¿no? El sueño de él era estar aliado con ellos, porque ellos eran la raza superior y ellos eran los que debían conquistar el mundo, ¿no? Y bueno, entonces los obligaron y bueno, Inglaterra estaba prácticamente bloqueada ahí contra la cuerda, ¿no? Como dicen. Y a Francia la derrotó en un mes. Y bueno, cuando se lanzó eso fue un tremendo espectáculo, ¿no? 1.200.000 hombres. También una coalición, estaban los rumanos, estaban los húngaros, toda una coalición, o sea, una historia muy parecida a la de Napoleón. Tanques, todo el poder alemán, todo el poder, toda la máquina de guerra, la lanzan contra los rusos. Y bueno, entonces todo el mundo apostando. No, los rusos no aguantan 2 meses. Además, los rusos son inferiores. Una raza inferior, no van a poder. Además, ellos no están tan adelantados tecnológicamente. Los alemanes son, bueno, tienen esa maquinaria invencible. Entonces, no, sí, los rusos seguro caen en cuestión de meses. Claro, porque son muy grandotes, ¿no? Si fueran más chiquitos, los tumbábamos en 2 semanas. Y bueno, pero resulta que los alemanes lograron llegar hasta las puertas de Moscú, tomando millones de prisioneros, un verdadero desastre, pero un desastre mayor era el que se venía, ¿no? Cuando llegan a las puertas de Moscú, los derrotan ahí en una batalla que nadie nombra, ¿no? La batalla de las puertas de Moscú se podría llamar. No pudieron pasar y entonces les cayó el general Invierno, el primer general Invierno en el 41. Y bueno, entonces los alemanes, incluso hay una leyenda de que ellos no fueron bien preparados para el invierno, en parte porque ellos contaban con que ellos iban a ganar antes que llegara el invierno, ¿no? Iban a derrotar a los rusos, entonces no estaban tan adecuadamente preparados. Y bueno, cuando les cayó ese invierno, eso fue, bueno, terrible. Y los rusos empezaron a reorganizarse. Detrás, o sea, en la parte más asiática del país, ¿no? Hacia el este, hacia el oriente. Tú no eres la única que tiene la garganta un poco alterada, ¿no? Y bueno, empezaron también a recibir ayuda externa y tal, pero en realidad eran los rusos, porque la mayoría de los países occidentales lo que estaban era felices de que destruyeran a Rusia. Bueno, entonces el año siguiente sigue la guerra, los alemanes avanzan por aquí, avanzan por allá, pero entonces ocurre una de las batallas más desastrosas, una de las carnicerías más grandes de la historia, una de las mayores locuras que ha emprendido la humanidad, que fue la batalla de Stalingrado. Hay un sitio estratégico que era la entrada hacia los campos petroleros y era también la ciudad de Stalin, ¿no? Porque eso es lo que significaba Stalingrado, ¿no? Entonces tenía un valor simbólico. Entonces los rusos decían, eso no la vamos a soltar, bueno, ni que nada. Y los alemanes decían, bueno, y de aquí no nos movemos hasta que no la conquistemos. Entonces tuvieron un año ahí echándose plomo. Una cosa infernal, apocalíptica. Hasta que por fin
los rusos realmente lograron movilizar ahí su industria y crearon, por cierto se habla mucho de eso, ¿no? De la superioridad de los tanques rusos sobre los tanques alemanes, incluso sobre los tanques estadounidenses y de todas partes, ¿no? Y bueno, aviación, todo lo que necesitaban para atacar a los alemanes, y los alemanes recibieron la orden de que no podían rendirse, de que ellos no podían retirarse, ellos tenían que quedarse ahí, bueno, les cayera lo que les cayera. Y bueno, lo que les cayó fue el general invierno del 41-42, o del 42-43 fue la cosa, más bien, sí. Y en febrero, cuando estaba, imagínate tú, febrero allá en Rusia. Bueno, frío. Entonces, bueno, el general invierno finalmente derrotó a los alemanes. Fue la primera gran derrota de los alemanes. Cayó todo un ejército alemán en poder de los rusos, 200.000 prisioneros. Y fue una derrota, bueno, que fue el principio del fin para la Alemania nazi y el comienzo de la hegemonía rusa sobre Europa también, porque, bueno, también hay que decirlo, ¿no? La Unión Soviética entonces se transformó en un poder militar de gran potencia. Y ellos se lanzaron sobre los alemanes, y lo que hicieron los alemanes a partir del 43 fue retroceder poco a poco, pero fueron de derrota en derrota. Y los rusos fueron ganando terreno, dominando todo lo que es la Europa oriental. Y después de que los alemanes fueron derrotados, bueno, los rusos no se quisieron ir, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, estaban ahí. Y entonces ellos impusieron gobiernos comunistas que en realidad no eran gobiernos comunistas, eran gobiernos títeres de un poder llamado la Unión Soviética, sí, ¿verdad? Entonces no eran realmente revolucionarios, porque no eran gobiernos populares. Seguramente había comunismo desde antes y había lucha de clase y todo, ¿no? Pero de hecho lo que había en Europa Oriental era una ocupación militar. Sí. ¿Verdad, María Teresa? Uh-huh. María Teresa está un poco afectada aquí por el clima que nos está matando a todos. Bueno, pero no llega a ser el general invierno. No. Es como el coronel Baguada, una broma así. Bueno, entonces... eso es la historia de la relación de Europa y Rusia, que siempre ha sido una relación conflictiva, y los rusos siempre han ganado, porque como dicen los rusos, cuando Napoleón nos invadió, terminaron los cosacos en París. Cuando Hitler nos invadió, terminamos nosotros en Berlín. Entonces, bueno, insisten, ¿no?, en provocar a Rusia y bueno, lo de Ucrania... creo que si hablamos de Ucrania agarramos el resto del programa con el tema, entonces vamos a hacerlo. Ucrania realmente era una de las repúblicas soviéticas, ¿verdad? Y cuando cae la Unión Soviética, el tema lo tratamos más extensamente en el programa de Radio Tuna. Entonces vamos a variar un poco la temática para irnos realmente ¿qué pasó después de que cae la Unión Soviética? Bueno, Ucrania se declara una república independiente. Sin embargo, hay una parte de Ucrania, del país llamado Ucrania, que es un país artificial, completamente artificial, unas fronteras artificiales. Hay una parte, la parte oriental de Ucrania, realmente es Rusia, o sea, está lleno de gente rusa, de origen ruso, étnicamente, de lengua rusa, cultura, religión rusa, y también hay ciertos sitios estratégicos que siempre han estado bajo el control de los rusos, también porque son las costas del Mar Negro, que es lo que le da a Rusia salida hacia el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces el Mar Negro, por eso los rusos dicen que el Mar Negro es el lago ruso, es el gran lago ruso, ¿verdad? Ellos necesitan tener el control del Mar Negro para poder tener esa salida hacia el Mediterráneo y justamente ruta comercial con Europa, a pesar de que los mismos europeos ahora están saboteando esas rutas de una manera completamente absurda y loca, ¿no? Bueno, pero no nos adelantemos a los acontecimientos, ¿no? Entonces, esta parte oriental de Rusia, de Ucrania, realmente siempre ha sido rusa.
por cuestiones de la historia, por juegos de ajedrez que se jugaron ahí, quedaron bajo un país llamado Ucrania, ¿no? Que es un país, como les digo, artificial. Y bueno, ¿qué ocurre? Ocurre simplemente que llega el año 2014. Y en el año 2014 se arma una guarimba espectacular allá en Kiev, ¿verdad? La capital de Ucrania. Y en el resto del país. Y es lo que se llama una guarimba, o sea, es violencia callejera, grupos armados, subversivos, que están, bueno, el propósito era expulsar al gobierno que estaba ahí en ese momento, que era favorable a los rusos, para imponer un gobierno que estaba a favor de la Unión Europea, que la Unión Europea también no es más que un satélite de Estados Unidos, ¿no? Así como Rusia había ocupado Europa Oriental y lo habían convertido en satélites a todos esos pequeños países como Checoslovaquia, Hungría, etcétera. Bueno, los Estados Unidos ahora lo hacen, pero con los grandes países de Europa, Francia, Alemania. Bueno, realmente son países que son vasallos de Estados Unidos. Ahí es donde, bueno, ahí hay polémica, ¿no? Porque pueden salir a decir que no, pero sí, mira, sí. No tienen autonomía propia, sobre todo en la política exterior y sobre todo en la política hacia Rusia, justamente, ¿no? Bueno, entonces se arma esta guarimba ya en Ucrania y yo siempre lo digo y lo repetiré siempre, al mismo tiempo que la guarimba de aquí, porque mientras en Kiev estaban ahí quemando Kiev, tirando piedras y quemando caucho, aquí en Chacao y Baruta era la misma cosa. Era una guerra callejera muy extraña, ¿no? Porque aquí, sobre todo, si vemos lo que pasó aquí, ¿no? Eran los barrios de clase media alta, que no los dejan, ellos no quieren ni que les digan barrio, ¿no? Urbanizaciones. Bueno, entonces, de clase media alta, y entonces ahí ocurría una rebelión contra el gobierno, muy extraña, que al final era claro que estaba financiada, ¿no? ¿Por quién? Por el que mueve las cuerdas detrás del teatro de títeres, ¿no? Entonces, en Ucrania pasa exactamente lo mismo, pero en Ucrania ganan. La guarimba del año 14 acá fracasó, o sea, poco a poco se fue desmoronando, la gente fue perdiendo entusiasmo. Es bueno recordar cuál era el lema de la guarimba, ¿no? El que se cansa pierde. ¿Y qué pasó? Que se cansaron. Y bueno, entonces la guarimba de aquí desapareció, pero la guarimba de allá ganó. Tumbaron el gobierno. Entonces, a raíz de eso, empezó una guerra civil allá en Ucrania, entre estos territorios del este de Ucrania, que no favorecían, incluso hubo unas elecciones ahí, no favorecían para nada a este nuevo gobierno golpista que se había instalado en el occidente de Ucrania, en el centro y occidente. Y bueno, entonces empezó una guerra civil en Ucrania, desde el año 2014, que tiene 8 años ya. Pero también es interesante que la guarimba acá del 2017 trató también de ser una especie de copia de esa guarimba ucraniana que hubo en el año 14. Eran bandas callejeras armadas con armas artesanales, pero sumamente destructivas, incendiarios. Entonces había incendios de edificios, incluso incendios, quemaban gente y cosas así, como se vio en Kiev. Entonces, por eso que yo a la guarimba del 17 de aquí, yo le llamo la guarimba ucraniana. Pero entonces, volviendo a Ucrania, allá tienen realmente una guerra civil desde hace 8 años y está la cuestión de que Rusia es nuestro enemigo, está el hecho de que Putin se le volvió una piedra en el zapato cada vez más grande. Ahora no es una piedra en el zapato, ahora es una roca en el zapato, ¿no? O sea, es realmente un tipo que no se quiere doblegar justamente a estos individuos que manejan los títeres, ¿verdad? Los que alan las cuerditas de los títeres. Él no quiere ser un títere más. Y entonces se trata de una potencia,
que puede competir perfectamente con el Occidente, con los Estados Unidos, porque a fin de cuentas, gracias a la Segunda Guerra Mundial en que ellos se autodestruyeron, Europa no es una potencia, la potencia es Estados Unidos. Y claro, ahí también juega la cuestión de la anglofonía, ¿no? Los países de origen, o los países realmente colonizados por los ingleses, porque a fin de cuentas de eso es que se trata, ¿no? Los ingleses colonizaron Estados Unidos y colonizaron Canadá, Australia, Nueva Zelanda y La India. bueno, pero en la India se tuvieron que ir, ¿no? Pero en Nueva Zelanda, por ejemplo, es un país totalmente dominado por los anglos, ¿verdad? Gente que habla inglés, que son protestantes, que son blancos. Australia igual. Entonces ellos tienen esa alianza, ¿no? Ellos tienen una alianza con estos países. Y bueno, entonces Europa está así como invitado ahí. Entonces tienen también la OTAN, que bueno, que es hija de la Segunda Guerra Mundial y de la confrontación que hubo con la Unión Soviética, que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Empiezan a, como dicen los rusos, ¿no? Empezaron a meterse con el oso ruso. Agarraban un palo y puyando al oso ruso, ¿no? Entonces el oso ruso... Pero el oso ruso no se decidía a lanzar un zarpazo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente las presiones fueron tales que, bueno, el oso ruso lanzó el zarpazo, ¿no? Y entonces, bueno, se crea esta situación sumamente peligrosa. El gobierno de Ucrania, que es un gobierno totalmente títere y totalmente sometido a estos poderes fácticos que hay en el mundo, yo estoy de acuerdo con llamar a esos poderes fácticos el imperio anglosionista, ¿verdad? Sin entrar en mayores detalles, ¿no? Porque yo quería más bien hablar de la cultura rusa, ¿no? Y hablar de Dostoyevsky, y hablar de Tchaikovsky, de los ballets rusos, hablar de la gran cultura rusa, de los iconos, de la religión, ¿verdad? Pero bueno, es inevitable hablar de la política. Tal vez nos queden unos 5 minutos ahí como para que... Entonces vamos a cambiar de tema. Bueno, mira, sí, es 10, ok. El movimiento estratégico de los rusos hacia Ucrania ya ha logrado los objetivos que ellos querían, que era apoderarse de esa parte oriental de Rusia y de la costa del Mar Negro. Incluso tal vez les quede un poquitico más porque ellos también quieren a Odessa, ¿no? Odessa también siempre ha sido rusa. Pero con lo que tienen ya están bastante contentos porque tienen lo que querían. O sea, estas repúblicas que ya se declararon independientes y que quieren, ya prácticamente están unidas a Rusia. Y esta gente que está acá en la costa del Mar Negro. Bueno, entonces hablemos de Dostoyevsky. Sí, ¿verdad? Dostoyevsky. Bueno, ese es el más grande escritor que del mundo, de la historia, no sé, eso es un gigante de la literatura, ¿no? Yo empecé a leer a Dostoyevsky cuando leí a Miguel Otero Silva, ¿no? Que él decía, me gustaría traer a Dostoyevsky arrastrado por las barbas. Entonces, yo dije, bueno, ¿y quién es Dostoyevsky? Porque, bueno, entonces empecé a leer. También estuvo en mi dostoyevskización. Jugó un papel también Argenis Rodríguez, otro gran escritor atormentado, que nosotros lo conocimos borracho que se caía, ajá, que se caía y tal. Bueno, sí. Entonces empecé a leer las obras de Dostoyevsky, que bueno, hubo un momento que Dostoyevsky era el autor más hablado, más comentado del mundo. Claro, ahora no, ahora es Harry Potter, que no es el autor, sino que es el personaje, ¿no? Pero bueno, qué grande Dostoyevsky, ¿no? Y la importancia que tiene en el desarrollo de la psicología, la influencia que tuvo sobre Freud. ¿Y cuál es el gran tema de Dostoyevsky? Justamente la religión como respuesta al nihilismo que viene con
con la Revolución Francesa, con la decadencia de la religión, sobre todo en el catolicismo y en el cristianismo occidental, ¿no? Entonces el nihilismo se impone y viene también la cuestión de la teoría de la evolución, donde te dicen que no existe Dios, sino que todo es un proceso natural y tal. Entonces Dostoyevsky dice, si Dios ha muerto, que es lo que se plantea ahí en todo este frente que estoy diciendo, si Dios ha muerto, entonces todo está permitido. Y de ahí viene la novela Crimen y Castigo, por ejemplo, donde el personaje principal dice, bueno, si todo está permitido, entonces hay una vieja y desgraciada que realmente lo que hace es una usurera. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar un hachazo a esa vieja por la cabeza para liberar al mundo de esa peste, ¿no? Pero él no contaba con que la vieja tenía una hermana, creo que era una hermana, no era una hermana, que era medio retrasada y era una buena mujer y tal. Entonces, cuando él mata a la vieja, de repente cuando se va a escapar, la hermana abre la puerta y se encuentra con... Entonces a él no le quedó, a Raskolnikov no le quedó otro remedio que darle un hachazo también a la pobre... Y a partir de ahí todo su planteamiento nihilista empieza a romperse y al final lo que le queda como esperanza, como salida, es la religión. Es no tanto, digamos, la religión, sino la idea de la salvación, la idea de la redención, la idea de la... ¿Cuál es la palabra? Cuando tú te redimes, de la redención del pecado, ¿no? O sea, tú has cometido un gran pecado y entonces buscas la redención y bueno, la redención para él fue que lo mandaron a Siberia. Y bueno, imagínate qué mejor redención que esa, ¿no? Qué mejor infierno, ¿no? Que te manden a Siberia. Y bueno, en las otras novelas, la otra gran novela de Dostoyevsky es Los hermanos Karamazov, ¿verdad? Que en realidad se dice Karamazov, pero como suena medio raro Karamazov, mejor decimos Karamazov. Los hermanos Karamazov, bueno, Los hermanos Karamazov es un libro así grueso como una Biblia, ¿verdad? Lleno de personajes, tienen miles de personajes. Pero claro, los personajes principales son los hermanos Karamazov y su padre. Y entonces está el planteamiento de que el padre es un degenerado, un tipo, bueno, de lo último, un guasón, bueno, un tipo realmente despreciable. Y entonces los tres hermanos, que son algo así como tres representantes de tendencias dentro de Rusia, ¿no? Está Dmitri, que es un tipo así sensual y apasionado, pasional, que al final termina siendo el criminal pasional por excelencia, ¿no? O sea, la tipología es del criminal pasional, ¿no? Está Iván, que es el intelectual, que esto se está metido en todo este rollo de la creencia, del ateísmo, del desprecio hacia el cristianismo, pero al mismo tiempo como una nostalgia de que, bueno, al final la religión, que es irracional, bueno, ofrece unas vías que la razón no te puede dar, ¿verdad? ¿Qué piensas tú así, aunque te duele un poco la garganta? Dime ahí dos palabritas. Te refieres al misticismo, lo místico, bueno, que no puede ser explicado racionalmente. Ciertamente. Que también es una fuerza y muy poderosa. Es una poderosa fuerza. Bueno, entonces el otro personaje, el tercer hermano, es Alexei, que él es un novicio, o sea, él quiere entrar a la religión ortodoxa. Pero entonces los tres, a su manera, odian al padre y lo quieren matar. Pero ninguno de los tres lo hace bien, sino que bueno, le dejan el trabajo a Smerdiakov, que es el hijo natural, epiléptico. Entonces es toda una cosa así, bueno, una novela llena de pasiones desatadas y de pensamientos así encontrados y personajes, bueno, personajes, ¿no? Dostoyevsky, un grande del arte y de la filosofía. Él es un escritor, él no es filósofo
Porque claro, pero entonces también, ahí ya para terminar, una crítica que le hago yo, por ejemplo, a la Escuela de Filosofía de la UCB, ¿no? Donde ellos se centran en los autores europeos. Entonces, bueno, allá hay cátedras de Platón y cátedra de Descartes y cátedra de Kant. Y bueno, Hegel por aquí, Hegel por allá. Pero no se abren hacia otras partes del mundo. Claro, otras filosofías. Por ejemplo, los rusos, ¿verdad? Yo diría que hay una total ignorancia de ese tema. Y bueno, escritores como Dostoyevsky, Tolstoy, no son solo escritores de novela, no son solo novelistas de ficción, sino que también plantean una filosofía, un pensamiento profundo, y el tema, un tema central ahí también está el tema de la religión y el tema de la muerte, el tema de la resurrección. Ajá. Entonces, mira, no sé si yo voy a hacer la tarea, ¿verdad? Y voy a empezar a hacer mis anotaciones para poder llevarles a ustedes una presentación de lo que es la filosofía rusa, lo que se llama el cosmismo, ¿no? El movimiento filosófico cosmista ruso, ¿no? Que es muy interesante. Y que implica, bueno, unos pensadores que no rechazan nada, o sea, no son especialistas, no son solo, hay cosmistas científicos como hay cosmistas religiosos y filosóficos, ¿no? Pero todos ellos tienen una apertura mental muy grande, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que son científicos, son poetas, y al mismo tiempo que son poetas, son místicos, y tienen entonces, son así, como la palabra griega es polímatas, ¿no? Ellos le meten a todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si en el próximo programa acá en Ashram, Hogar de Emprendedores, del Trabalengua Podcast y Multimedia, y ojalá que la gripe nos permita entonces soltarnos más. Bueno, entonces a ver si traemos esa temática. Pero bueno, entonces ahora nosotros nos vamos despidiendo, ¿verdad, Hilario? Bueno, saludos a Hilario y a compañero Aníbal, que no se encuentra aquí ahorita, pero bueno, también los saludamos. Y bueno, a nuestros compañeros de Radio Tuna, Jasuina y Argeni, que también están aquí, es nuestro nuevo hogar, pues. Hogar de emprendedores y hogar de los ¿qué sería? De los tránsfugas de Radio Tuna, lo que somos nosotros. Entonces aquí está María Teresa, que bueno, igual me despido yo, que no pude participar bastante porque estoy bastante mal, tengo una gripe muy comprometedora. Sí, ¿verdad? Entonces nada, vamos a el Trabalengua Podcast. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por ashramhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.